Bueno, les pido disculpas, se me cortó abruptamente el otro video porque se me cayó internet donde estaba. No me puedo volver a conectar, así que cambié de lugar de la casa para ver si tengo mejor señal. Bueno, les decía entonces, en términos de género, en relación a lo laboral, les decía, las mujeres, la mano de obra agrícola, perdón, asalariada, pagada, era abrumadoramente masculina y casi todos los inquilinos, quienes alquilaban porciones, parcelas de tierra a los latifundios para producir, también eran básicamente varones y de las mujeres que recibían salarios, más del 80% eran trabajadoras temporales, es decir, las que en general se contrataban para las épocas de cosecha. Cuando comienza la primera reforma agraria bajo el gobierno de Frei, hacia 1964, esto no había cambiado demasiado, pero de todas maneras el trabajo de las mujeres era fundamental, eh, porque gran parte del tiempo sus maridos estaban trabajando en las haciendas, ¿no? Es decir, ellas no solamente colaboraban en la reproducción de mano de obra agrícola, sino que también agregaban valor productivo a los bienes y servicios que producían en las tierras que alquilaban o tenían, con lo cual también era ganancia para los latifundistas, ¿no? Eh, por otro lado, para las mujeres el matrimonio era de vital importancia porque estar casada con un varón que ganara un salario o tuviera tierra era básico, fundamental para su supervivencia. Las que no se casaban tenían que ir a los pueblos o ciudades eh, porque quienes permanecían solteras en el campo o enviudaban, la vida allí era muy difícil. En general, cuando enviudaban, las mujeres de los inquilinos en general eran expulsadas de esa tierra y quienes tenían pequeñas, algunas pocas hectáreas, las minifundistas, convivían con el riesgo latente y muy cierto de que sus parientes varones le sacaran las tierras. Entonces, las fuentes de trabajo para estas mujeres eran básicamente dos: el trabajo agrícola temporal o el empleo doméstico. Para 1960, las jefas de familia solo llegaban al 2% del total de la zona en Aconcagua y al 8% nada más de todo el Chile rural. ¿Qué pasaba con estas mujeres que no se casaban o que enviudaban? En general terminaban viviendo con otros parientes. Es decir, Tinsman en su investigación demuestra cómo la autoridad de varones sobre mujeres descansaba sobre una compleja y extensa red de nociones, representaciones culturales y factores institucionales. Es decir, o retomando entonces, las mujeres campesinas sufrían la autoridad de los varones, además de la de los patrones, los varones de su clase, ¿no? Además de la de los patrones. Tanto en el latifundio como en la casa, los hombres se arrogaban derechos sobre el trabajo y el cuerpo de las mujeres, y el latifundio reforzaba este modelo de opresión y dependencia de las mujeres. La falta de otras oportunidades de trabajo además las dejaba siempre a merced de los varones.
La autora analiza la reforma del gobierno de Frei, pero a los fines del proceso que estamos estudiando vamos a detenernos específicamente en algunas características del proceso de la Unidad Popular. Como dijimos, con la elección de Allende el proceso de reforma agraria se aceleró. Durante su primer año se expropiaron casi la misma cantidad de fondos que durante los 6 años del mandato de Freire. Se calcula que para 1973 el sector reformado de la Chile rural alcanzaba casi el 40% de la tierra agrícola del país. Además, la reforma de la Unidad Popular amplió las bases de los beneficiados por la reforma agraria con el objetivo de reducir la brecha entre los inquilinos que eran miembros de asentamiento y trabajadores temporales que esos mismos inquilinos contrataban. En lugar de asentamientos, la Unidad Popular propone reorganizar las unidades de producción a partir de los nuevos centros de reforma agraria, cuyas siglas son CERA. Estos van a abarcar varios predios expropiados y sus socios serían no solamente los inquilinos y trabajadores permanentes, sino también trabajadoras, trabajadores temporales y todos los miembros de su familia que tuvieran más de 18 años. Todos podían participar de la Asamblea General y elegir a integrantes de los diversos comités de trabajo. Esto va a permitir entonces que se incorporaran las mujeres. Sin embargo, esta incorporación a los centros de reforma agraria fue resistida tanto por varones como incluso por las propias mujeres, que eso se ve en detalle, lo van a poder leer en detalle en el capítulo 6 que dejamos para leer. Es el capítulo 6, no sé si en el video anterior me equivoqué y dije 4, pero es el capítulo 6, revolucionando a las mujeres, unidad popular y movilización femenina. Disculpen. Entonces, ¿cómo entender este proceso complejo? En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto conflictivo de los últimos 2 años del gobierno de Allende, ¿no? Donde el gobierno no solo enfrenta huelgas entre los campesinos que quieren acelerar la reforma, sino entre los obreros que también quieren defender la unidad popular y profundizar el proceso iniciado. Pero además tenemos huelgas de camioneros, digamos, contrarios a ese proceso o contrario a las políticas de la unidad popular. Tenemos las organizaciones fascistas que chocan con ellos, que utilizan la acción directa, la violencia, además de las manifestaciones públicas, para oponerse a la unidad popular. También, como ya vieron en la primera parte de la clase, hay tensiones, fisuras, rupturas dentro de la propia unidad popular, sobre todo entre el Partido Socialista y el Partido Comunista y al interior de cada uno de ellos. Discusiones sobre armar a los trabajadores o desacelerar el proceso iniciado, el malestar dentro de las Fuerzas Armadas, el desabastecimiento, etc. Por supuesto que en este conflictivo contexto las mujeres no van a estar ajenas, ¿no? La derecha, por ejemplo, va a lanzar una directa y agresiva campaña dirigida a ellas, advirtiéndoles del que el marxismo prohibiría la religión, iba a destruir la familia, haría que las infancias sean pequeños soldados del Estado, quedarán a merced del Estado.
iban por sus hijos, ¿no? Ese era como el mensaje eh, aterrorizador. Las mujeres de la élite, sobre todo, y de la clase media, pero que también llevaron a interpelar a algunas trabajadoras, se van a organizar en grupos como por ejemplo Poder Femenino, que hacían cacerolazos en las ciudades en 1971 y que fueron objeto de preocupación por parte de la Unidad Popular por el discurso, ¿no?, que interpelaba a las trabajadoras bajo esta supuesta unión de intereses intragénero, apelando a su condición de madres, al amor por la familia y una supuesta generosidad no partidista. Hay una película que creo que ahora está en la plataforma más comercial para ver películas, que se llama Machuca, donde si bien la película está narrada desde el punto de vista de un preadolescente y básicamente sigue la amistad entre un niño, un preadolescente perteneciente a la clase obrera y otro perteneciente a la élite. La madre de forma parte de esta grupalidad poder femenino, ¿no? Si bien la película no está centrada en las acciones de poder femenino, bueno, ahí hay como una caracterización de ese periodo y algunas interesantes pincelazos del contexto y de las características de estas mujeres y de lo que pensaban sobre la Unidad Popular. Insisto, es una película de ficción, pero bueno, está buena para verla y pensarla a la luz de lo que estamos charlando acá. Retomo entonces. La izquierda va a responder con manifestaciones de mujeres también que cuestionaban justamente esa supuesta apropiación no partidista que hacía la derecha de la condición de madres, etc. Estas manifestaciones y estas grupalidades que son básicamente urbanas, de todas maneras van a tener redes en el campo. Poder Femenino en el campo va a estar lideradas por mujeres de la élite terrateniente que por supuesto se vieron perjudicadas por la reforma agraria. Ahora, por otro lado, los varones estaban en la primera fila de las luchas, en las ocupaciones de tierras, en las huelgas, y las mujeres también participaban, pero desde lugares más rezagados, más a la retaguardia. Y se las excluía en general de los debates dentro de los sindicatos, de las líneas políticas, de las estrategias a seguir, de las asambleas de los asentamientos, de los centros de reforma agraria, donde, bueno, como dije, se discutían las estrategias políticas. Además, bueno, en general había malestar por parte de las mujeres por la ausencia constante de los varones fuera del hogar, malestar por la falta de provisiones, que ellas entendían que ese era el rol fundamental de sus maridos. Pero de todas maneras, si bien están en un lugar más marginal, de algún modo, la polarización política que se da en este contexto y la politización, como vimos, tampoco les va a ser ajena, aunque la autora demuestra cómo esos impactos, y hay cuestiones que son específicas respecto del género, ¿no? Es decir, no impactó de igual modo para mujeres y para varones el incremento de los niveles de tensión y de conflictividad que se desata
bajo la Unidad Popular en los 2 últimos años. Las rupturas de solidaridad se registran al interior de la propia clase campesina. De hecho, la organización sindical se va a dividir, aunque el apoyo a Allende va a incrementarse con respecto al momento en que gana las elecciones. ¿Cuál era el eje de debate de la división al interior de las organizaciones campesinas? Básicamente el ritmo de expropiación que estaba teniendo la reforma y las formas de tenencia de propiedad de la tierra en el sector ya reformado. Entonces, por ejemplo, para quienes mejoraron con la reforma que realizó el gobierno que había realizado el gobierno anterior de Frei, temían perder todo con la reforma de Allende, porque sostenían que iba demasiado lejos. Por supuesto, los terratenientes empiezan a aprovechar estos temores como una propaganda, empiezan a utilizarlo, a su favor, abrevando en un discurso populista que se basaba en generar temor entre el campesinado que había sido beneficiado por la reforma de Frei, aludiendo a que Allende iba contra toda propiedad privada, independientemente del tamaño de esas tierras, ¿no? Entonces muchos campesinos que habían empezado a ser propietarios de pequeños, de unidades pequeñas, temían perder eso que habían conseguido. Por otro lado, había campesinos que efectivamente aceleraban con su práctica el proceso tomando tierras porque entendían que si Allende realmente era consecuentemente socialista, entonces la toma de tierras y la expropiación eran objetivos del gobierno. Y acá la autora demuestra cómo esta conflictividad también genera un patrón de identidad, de identificación, de representación masculina, el heroísmo, ¿no? Marcado por la valentía y el arrojo y la decisión de tomar tierras, etc. Entonces, la conflictividad se complejiza, la conflictividad social, porque ya no es la lucha, la dinámica de la lucha de clases ya no se juega solamente en términos de los históricos sectores antagónicos en pugna, es decir, los terratenientes y los campesinos, sino que hay parte del campesinado que defienden la propiedad privada, entre otros por los motivos que acabo de señalar, y que, insisto, temían perder lo que habían conseguido si el proceso de la reforma iniciado por Allende se aceleraba. ¿Qué implicancias tiene estas modificaciones, estos debates, estos conflictos, estos nuevos patrones, no tanto nuevos, pero sí esta exacerbación, digamos, de algunas características de la masculinidad hegemónica que se da en este nuevo ciclo o en esta forma de enfrentamiento de clases que se da en este proceso? Bueno, en el hogar las mujeres también van a tomar partido. En general lo hacen coincidiendo con las posiciones de sus compañeros, de sus esposos varones,
por ejemplo, en los centros de madres, que es un tipo de organización que también había promovido la Unidad Popular para la Participación Política de las Mujeres. Bueno, dentro de los SEMA se dividen las que apoyan a Frei y las que apoyan a Allende. Pero la autora demuestra que, a contramano de lo que había planteado la historiografía anterior, el apoyo a Allende crece por parte de las mujeres, en la zona que ella está investigando por lo menos, ¿no? Si en 1990 Allende lo habían votado en la zona de Aconcagua el 26%, en las elecciones de 1971 este porcentaje aumentó a un 37%. Pero hay tensiones que la autora observa y que tienen que ver con varios factores. Por un lado, las mujeres no son convocadas a participar en igualdad que los varones, incluso cuando ellas forman parte o protagonizan incluso tomas de fábricas y de tierras. Se les complica muchísimo la vida dentro del hogar por incertidumbre, no solamente por recarga de trabajo doméstico, ¿no? Volverán sus maridos, estarán muertos, perderán el empleo si se mantiene la huelga. Y estas incertidumbres surgen justamente por lo que ya dijimos, ¿no? Quedan afuera de los debates más importantes sobre las tácticas, estrategias y medidas políticas a llevar. El 90% de los campesinos están sindicalizados y están en las asambleas y las mujeres no pueden participar. En el capítulo que tienen para leer hay unos argumentos bien interesantes porque los varones resisten esta participación femenina en los sindicatos. Otro factor de incertidumbre es que ellas pierden autoridad sobre sus hijas por el cambio de las costumbres y de la moral sexual. Las hijas empiezan a mantener relaciones sexuales prematrimoniales, diríamos, se van de las casas, empiezan a cuestionar la idea de casarse, la propia institución matrimonial. Y esto que no es exclusivo del proceso de la unidad popular, sino que tiene que ver más con transformaciones epocales más generales, pero que sumados a todos los procesos iniciados con la unidad popular, se vive como algo contrario a las costumbres. También otro factor es la resistencia, los mal vistas que están las juntas de aprovisionamiento popular, JAP, porque las mujeres las visualizan como corruptas, abusivas, nepotistas, y el boicot que pesa sobre Chile va a generar la situación de que tengan dinero pero que no puedan comprar nada, ¿no? Entonces es una época también de muchas restricciones o que es visualizada como una época de restricción absoluta. Entonces, lo que demuestra la autora es que acá no hay un problema relativo o concerniente a una supuesta naturaleza, una esencia femenina conservadora, sino que se trata de un problema histórico y político concreto vinculado con las opciones, agencias y decisiones que toman mujeres y varones en el contexto de una disputa política bien compleja, con muchas aristas y tensiones, y que el resultado de sus acciones es explicable, analizable a partir de estos factores
históricos concretos, ¿no? Es decir, no hay nada de no hay acá una esencia femenina que explique sus posicionamientos. Entonces, en definitiva, lo que logra Tinsman es historizar de manera bien compleja y alternativa a lo que se había investigado hasta el momento, la participación de mujeres y varones en ese denso, complejo y maravilloso proceso que fue la reforma agraria en Chile. Bueno, hasta acá entonces algunas claves o características generales del trabajo de Tinsman. Les deseo buena lectura y en el siguiente video vamos a retomar con un tema diferente, pero relacionado con este, que tiene que ver con los feminismos de las décadas del 60 y del 70. Hasta luego entonces.